una exposición y finalmente puede haber una necrosis de lo que es el tejido. Entonces, por eso, toda luxofractura es una verdadera emergencia. Y vamos a hacer maniobras de reducción, ponemos en su lugar y, como ya les dije, posterior a eso, ya pensamos en la osteosíntesis, ¿no? El diagnóstico de la fractura, bueno, es clínico y radiológico, es llevar simplemente a la anatomía, a la práctica, donde vamos a tener los con decrépito, movilidad anormal, ¿no? Aquí importante, la radiología. Siempre pedir 2 proyecciones. Ustedes están en la provincia, en cualquier centro de salud, 2 proyecciones. Mínimamente, todo segmento, 2 proyecciones. AP, anteroposterior y lateral. ¿Existen proyecciones especiales? Sí, pero no son ustedes quienes van a pedir, que los van a pedir los especialistas de acuerdo a lo que el especialista esté buscando. Pero mínimamente yo hago la referencia con 2 proyecciones, ¿no? ¿Por qué 2 proyecciones? Porque yo tengo que ver primero, tengo que ver si yo quiero ver la diáfisis, tiene que verse la articulación tanto proximal como la distal, y tengo que ver acá una proyección AP y una lateral. Si bien ambas parecen AP, yo aquí estoy viendo en el plano frontal y en el lateral. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que existe rotación. Y eso clínicamente lo voy a ver, ¿no? Lo mismo, aquí tengo una dorsopalmar de mano, y aquí parece que no hubiera fractura, pero si yo hago una proyección lateral o oblicua, ya estoy viendo la fractura. Entonces, ese paciente va a ser referido. Y lo mismo, si yo veo esta proyección en AP y solo pido la AP, pues puedo agarrar y decir, este paciente no tiene nada y le doy alta. Y este es su paciente, es un niño, porque aquí tenemos una fisis. Pero fíjense, en la lateral hay un desplazamiento. Esto es una emergencia. Entonces, primero, para yo hacer la transferencia, tengo que saber conocer. Y ustedes ya han aprendido el mnemotécnico, forma, estructura, relación, etc., que deben aplicar. Ahora vamos a lo que les había dicho. Importante la comunicación con el medio externo, y nos da paso a hablar de lo que son las fracturas expuestas, que también son bastante frecuentes, ¿no es cierto? Y de con lo que primeramente se van a tropezar quizá en provincia. Entonces, como concepto, pues es la fractura, en la cual el foco se encuentra en comunicación con el medio externo, como están viendo, más claro. Son los que utilizamos la clasificación de Bustillo-Anderson, que básicamente está relacionada en el tamaño de la herida y el grado de fractura, ¿no es cierto? Una puntiforme, un grado 1, mayor a 1 centímetro, el grado 2, dependiendo el tipo de fractura, un grado 3, y eso es lo que se nos ha enseñado en la cátedra, pero esta es una 3C. Existen factores que van a modificar la clasificación. No es en la práctica real, no es a la letra muerta, sino que existen estos factores y yo tengo que utilizar estos factores. ¿Será lo mismo tener un paciente con una herida puntiforme, el cual ha tenido contaminación con materia fecal? ¿Será lo mismo tener un paciente con una herida puntiforme que ha tenido, se ha lesionado estando arando la tierra? Pues son factores que van a predisponer a la contaminación de la fractura, y mi clasificación se va a modificar. Entonces yo tengo que estar más pendiente de esto. Y sí, este es un paciente que ha llegado hacia nuestro hospital totalmente contaminado. El retraso en el tratamiento obviamente es importante, ¿no? En cuanto al manejo, pues voy a dividirlo en 2 partes, probablemente en el sitio de la lesión y en el manejo hospitalario, ¿no? La cobertura antibiótica bastante importante. En un grado 1, si es lo posible, ustedes pueden iniciar antibióticos, cefalosporina lo primero, y en algún caso, si tenemos en grado 1 y grado 2, una cefalosporina. Grado 3, podemos utilizar y añadir un aminoglucósido, ¿no es cierto? Pero eso dependerá de las características y los factores que predisponen o modifican la lesión. La vacuna antitetánica todos los pacientes deberían recibir, ¿no es cierto?, por los factores contaminantes. El hueso es una estructura muy noble, muy dura, pero es pésima para defenderse de la infección. En el manejo de la fractura expuesta, ya llegando al hospital, pues entrará por vía emergencia, haremos la limpieza quirúrgica y haremos lo que nosotros llamamos el control de daños con un fijador externo, y esto nos da paso al siguiente capítulo, que es básicamente la inmovilización. Y esta es la parte más importante para ustedes, saber inmovilizar, que es básicamente darle reposo a una articulación, ¿no es cierto? Existen distintos tipos de inmovilizadores externos e internos. Los externos, entre los cuales son vendajes y férulas, que es lo que más vamos a utilizar, y los internos, que ya hace a la especialidad, porque es lo que utilizamos como material de osteosíntesis. Importante que ustedes sepan que esta es la férula, que es básicamente un yeso incompleto, y eso es algo que ustedes constantemente lo tienen que saber hacer.
yeso, no, es un yeso circular, que quiere decir que está comprometiendo toda la extremidad. El yeso es un tratamiento y entra dentro del tratamiento conservador o ortopédico. Eso ustedes no lo pueden hacer. Eso es del especialista. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los principios de la inmovilización? Los principios básicos: mantener alineado. Si yo tengo un paciente que ha llegado con una fractura en fémur, en tibia, va a tener rotación, no voy a reducir la fractura, voy a alinearla, voy a ponerla en eje y voy a inmovilizarla. No se trata de reducir. ¿Esto va a aliviar el dolor? Pues por supuesto que sí. Tengo que acolchar la inmovilización, sí, darle la protección a los relieves óseos con el algodón, inmovilizar la articulación proximal y la distal cuando se trata de diáfisis y de la articulación lo más alejado posible a esta, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Pues lesiones óseas, todos pensamos que solo para las fracturas, pues no. Cuando yo tengo una lesión nerviosa, también voy a hacer una reparación, voy a inmovilizar. Yo tengo una lesión vascular, también voy a inmovilizar porque voy a proteger mi reparación vascular. Y en mucho tiempo, y se hacía también en deformidades, hace mucho tiempo se hacía con correcciones con yesos seriados, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Calmar, dar analgesia, disminuye la inflamación, previene. Si yo tengo una fractura expuesta con un bisel que puede causar una fractura expuesta secundaria y puede dañar, entonces al inmovilizar voy a evitar que se muevan los fragmentos y me dañe más el tejido. ¿Voy a mantener mi fractura después de mi tratamiento quirúrgico? Claro que sí. Voy a mantener mi reducción y voy a prevenir ese tipo de lesiones. Esta es una férula, como pueden ver, principal, el yeso. Voy a colocar las capas. ¿Cuántas? Miembro superior 12 a 14, en el miembro inferior nos hablan de 14 a 16. Necesito la venda de yeso, el algodón, el agua. El proceso en el cual seca el yeso se llama fraguado. Mientras más frío el agua demora, mientras más caliente, más rápido se seca mi yeso. ¿No es cierto? Y voy a tener distintos tipos de férulas y movilizaciones digitales que las utilizaré cuando tengo fracturas en los dedos de la mano o lesiones tendinosas. Si yo tengo un paciente que se ha lesionado el tendón flexor y he hecho la reparación, pues pondré en reposo en flexión. Y las férulas en muñecas, como están viendo, que son aquí generalmente antebraquipalmares, ¿no? Una férula braquipalmar me será pues útil cuando voy a tener lesiones a nivel de la muñeca, a nivel del codo, para proteger mi lesión, ¿no es cierto? Una férula suropédica me será práctica cuando tengo lesiones a nivel del tobillo, calcáneo, astrágalo o huesos del pie. Una férula fluoropédica o inguinopédica me será útil cuando tengo unas fracturas de pierna, cuando tengo fracturas a nivel de la rótula o lo que son las estructuras alrededor de la rodilla. Las férulas ya para el extremo proximal o diáfisis del fémur que vamos a utilizarlo son las inguinopédicas, toracopélvicas, que generalmente no se usan mucho porque se trata de operar lo más rápido posible a estos pacientes. Y a nivel de pelvis debemos recordar que en las fracturas de pelvis debo tener cuidado de recordar que tengo unas estructuras bastante especiales, la vascularidad. Cuando yo tengo este tipo de fractura, lo primero es fácil, una sábana y transfiero. Con esto estoy salvando vidas. El simple hecho de yo en una fractura de pelvis colocar una sábana me está evitando el sangrado y estoy salvando una vida. Eso es sencillo, no se necesita tecnología ni mucho conocimiento. ¿De acuerdo? Obviamente, tanto fracturas abiertas como cerradas tienen complicaciones, sí, uniones y todo lo demás. La inmovilización tiene sus complicaciones, sí, si yo no hago una adecuada inmovilización, puedo tener un síndrome compartimental si he ejercido mucha compresión, puedo dañar la vascularidad por la misma compresión. Escaras si yo no acolcho los lugares de relieves óseos, ¿no? El edema de ventanas, si me he puesto mucha presión, mi mano va a rebalsar o la estructura va a rebalsar y el desgaste muscular, ¿cierto? Voy a terminar y quiero concluir con esta imagen. Quiero que se acuerden de esto ahora, en el futuro. Los sueños hay que soñarlos en grande, hay que soñar, pero hay que trabajar. Podemos empezar a mí, pero el futuro es este. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Que la vida les va a dar la oportunidad de escribir y corregir y hacer su propia historia.